Compartir hoy día es nuevamente siguiendo estas charlas que he estado escuchando de este pastor de la India, pastor cristiano, que él tiene su forma tan particular de entender el Evangelio, porque son más como ven desde un punto de vista no tan occidental la Biblia como a veces nosotros la vemos, y yo estoy ahí aprendiendo, y este concepto yo quiero compartirlo con ustedes hoy. El Evangelio nos trata como adultos. El Evangelio nos trata como adultos. Y vamos a tratar de desarrollar, de acuerdo a la Escritura, qué significará esto. Creo que está en la Biblia, así que por eso lo comparto. Y el primer texto que quiero compartir que habla de esto es Gálatas 4, del 1 al 3. Gálatas capítulo 4, versos 1 al 3. Dice: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, es nada diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Entonces hay un momento en que nosotros somos como niños. Incluso llegando al Señor a veces somos como niños. El niño siempre lo pregunta todo. Ustedes fueron de esos niños que preguntaban todo. Yo recuerdo los viajes en auto con mis papás, yo miraba y preguntaba, ¿y ese letrero cómo lo pusieron ahí? ¿Y ese pasto cómo creció allá? ¿Y esa vaca de quién es? O sea, ustedes no hacían eso. Yo recuerdo que hacía preguntas de todo. Y uno como niño está lleno de preguntas, pero también lleno de temores, lleno de dudas, y no se sabe cómo avanzar. Dependemos mucho de los adultos. Ahora, para entender este concepto de la niñez y la adultez de acuerdo a la Escritura, tenemos que leer un poquito antes en Gálatas 3, y voy a invitarlos para que abran sus Biblias. Entonces en Gálatas 3, desde el verso 15 en adelante. Y yo ahí vi que había llegado la Alejandra, que es la voz de la iglesia, que tiene buena voz, y voy a pedir a Alejandra que lea. Entonces, Alejandra, ven para acá y tú vas a leer. Ustedes saben que una vez un famoso locutor nos visitó, un animador de televisión, no sé, y ella dijo que, wow, dijo esa voz. Así que yo la considero ahí que tiene una voz muy especial. Pero mira, puedes leer aquí mejor, que es más grande, ¿está bien? Y entonces sería avanzar hasta que se acaba, hasta ahí. ¿Puedes? Sí. Gracias. Hermanos. Bueno, este pasaje solo se comprende a la luz de Gálatas 3. Eso lo escribí yo, el versículo. Hermanos. Ya. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice no dice y las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que dijo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende, si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia, a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces la ley encontraría a las promesas de Dios. ¿Es contraria a las promesas de Dios? De ningún modo.
porque si se hubiera dado una ley capaz de imprimir vida, entonces, de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y hay judío, no hay judío, ni griego, no hay esclavo libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y sois de Cristo. Entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Me ha tocado mucho hablar este fin de semana y día anterior, así que necesito guardar la voz. Así que gracias, Alejandra, por leer. Abraham vivió unos 2000 años antes de Jesús. Para que se ubiquen ustedes en el tiempo, entonces tenemos a Jesús, que está 2000 años atrás de nosotros, 2024 años atrás, y después, llegando a Jesús, son 2000 años para atrás, encontramos a Abraham. Ahora, Abraham fue el primero que recibió esta promesa de parte de Dios, y luego pasaron 400 años, más de 400 años, hasta que llegó Moisés con la ley. Pero entonces hubo un tiempo, por lo menos de 400 años, en que Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. ¿Y cuál era esa promesa? Y era una promesa de que esto iba a ser por fe, y que en esa fe muchos serían bendecidos, pero tenía que ver con una descendencia, tenía que ver con alguien que vendría después de él. Ahí se iba a cumplir la promesa. Entonces dice la Biblia, no se refiere a muchas descendencias, sino particularmente a una, Cristo. Cristo es descendiente de Abraham, y a él le fue dada la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham miraba desde 2000 años antes de Cristo, miró por fe a Jesús, la gente se salvó por fe, no por la ley, y nosotros 2000 años después de Cristo miramos hacia atrás a la cruz y decimos es por fe, nos salvamos por fe. ¿Logran verlo? Entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué la ley después de Abraham, esos 400 años después? ¿Para qué la ley? Y dice la Escritura que era por los problemas que había en el hombre. Ahora, vamos a leer algunos textos. Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, a los gentiles, a los no judíos también, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. O sea, le anuncia el Evangelio antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces Abraham logra comprender y ve por fe, que uno es mayor que él, ese Cristo nos permite llegar al Padre. Jesús habla de esto también en Juan capítulo 8, verso 56, en el Evangelio. Juan capítulo 8, 56 dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Bueno, ahí ya estaba mostrando un terreno tremendo. Francis Schaeffer dice que vivimos en el mundo natural, pero sobre ese mundo natural está el mundo sobrenatural. Y los cristianos vivimos en esos dos lugares, en el mundo natural, porque igual tenemos que comer, vestirnos, andar en un auto, en la micro, y pasamos igual en el mundo natural. Vamos a trabajar, hacemos las cosas cotidianas, como los demás mortales. Pero ya no somos naturales, somos hijos de Dios, somos sobrenaturales. Cuando hablo, Dios me escucha, es mi Padre.
Cuando yo puedo orar por alguien, algo puede suceder. Sanidades, milagros, cosas extraordinarias. El cristianismo es sobrenatural. Entonces un cristiano maduro aprende a vivir en ese mundo natural y en lo sobrenatural como una cosa, una unidad. Ahora, Abraham dice que vio al Señor y se alegró. Y entonces en ese mundo sobrenatural, Abraham puede ver entonces la obra de Cristo y se alegra. Ahora, esto nos ayuda a entender que la Biblia es una unidad. Porque a veces uno dice, no, yo solo leo el Nuevo Testamento porque después de la cruz, ¿verdad? Después de Cristo. No, el Evangelio completo es toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. De hecho, cuando Pablo le dice a Timoteo esto, ¿recuerdan en 2 Timoteo 3? Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A cuál escritura se refería en ese minuto Pablo? Al antiguo, se estaba construyendo el nuevo. Entonces lo que está hablando Pablo, le está diciendo a Timoteo, es sobre el Antiguo Testamento. Y se está construyendo el nuevo. Porque Lucas está escribiendo, los evangelistas están escribiendo, Pablo está desarrollando el Nuevo Testamento. Entonces cuando hablan muchas veces, cuando nosotros vemos la Biblia, y dice la Escritura o las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Ahora, el Evangelio fue antes que la ley. Antes que Moisés llegara estuvo Abraham. Y antes que llegara la ley estuvo la gracia. Estuvo el Evangelio de la gracia a través de Abraham. Esto es sorprendente. Porque en realidad uno dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es como el Dios más como castigador, como que más severo. No, hermano, es el mismo Dios de gracia. Si ¿por qué había guerra? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay destrucción? Por la dureza del corazón del hombre. Uno tiene que hacer la pregunta en la dirección correcta. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué hay abusos? Es porque el hombre ha decidido darle la espalda a Dios y seguir a otro que gobierne su vida, al príncipe de este mundo. Por eso hay tanto dolor, por eso hay tanta tristeza. La gente dice, ¿y por qué Dios permite? Pero si le ha permitido al hombre que escoja, y ha escogido mal. Y las consecuencias las estamos viviendo. El Evangelio fue antes que la ley, y la gracia llegó antes que la ley. Dios hizo pacto con Abraham, este es un pacto de gracia. ¿Por qué sabemos que es un pacto de gracia? Porque Abraham no hizo nada para ganarlo. No hizo absolutamente nada. De hecho, cuando uno lee la Escritura, dice que Abraham estaba allí y aparece como de la nada y dice que Dios lo ve, lo escoge y lo bendice. Eso es gracia. Lo mismo ha hecho con nosotros, ¿no? Te vio a ti, te escogió a ti y te aplicó gracia. Eso es lo que veíamos el día de ayer en el altar, era tan bonito, ¿no? Todos los que estamos ahí, tenemos nuestras historias, todos con historias un poco convulsionadas, pero Dios viene y nos bendice, punto. No porque nos portamos bien, no porque hicimos las cosas de manera correcta, sino por gracia. Eso es la gracia. La gente se equivoca cuando trata de vivir un evangelio de obra y dice, no, mira, yo voy a ir a la iglesia cuando me porte bien. O sea, ¿va a ir a la iglesia algún día? Nunca. Nunca va a ir. O yo voy a ir al cielo porque voy a portarme tan bien que voy a hacer mérito suficiente para ir al cielo. ¿Lo lograrán? No. No. Si no, Jesucristo no habría venido. Ofendemos el Evangelio cuando yo propongo que me puedo salvar a mí mismo. Ofendo a Cristo cuando digo, yo voy a agregarle algo a esto, voy a portarme bien o voy a hacer algo extraordinario. No, hermano, no. Primero está la fe y luego la obra. La obra viene después que uno conoció a Cristo. Esto no puede ocurrir si uno no conoce a Cristo, ¿lo entienden? Eso es. Eso es. Si tú vas a ser amoroso, vas a perdonar a alguien, para poder ser amoroso y perdonar a alguien necesitas a Jesús primero tú. Y luego vas a poder dar eso. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. No podemos dar algo que no tenemos. Por eso es tan importante entender de que el regalo lo doy yo. Y luego yo lo doy regalo a la gente. Así funciona esto. Así como yo tengo una vida para regalar. Regalar a otros. Dar a otros. ¿Sabes? Yo necesito regalarle a alguien perdón. Lo voy a perdonar. Le voy a regalar el perdón. No es porque se lo merece. Le voy a bendecir con tal cosa. No es que lo merece. Lo voy a bendecir nomás. No espero nada a cambio. Eso es el Evangelio.
Y nosotros somos parte de ese evangelio. Si te quieres parecer al Señor, muévete como Él se mueve. Movámonos como Él se mueve. Dios derrama de manera soberana su gracia sobre Abraham. Y luego, antes que llegara aún todavía Moisés, o sea, 400 años antes de Moisés, ya había sido predicada esta gracia. Gálatas 3:17 dice: lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. O sea, lo que le dio Dios a Moisés no anula la promesa que Dios le había dado a Abraham. Dios le da a él, a Moisés, estas tablas, ¿no? Hay muchos chistes sobre eso porque, es decir, él tiene como una tablet, ¿verdad? Él descarga ahí se descarga la ley, ¿verdad? Es la primera persona que hace esto, descarga desde la nube, ¿verdad? Descarga esta ley que queda en un tablet. Ahora, cuando a Moisés logra entender esto, él se acuerda que sube con tanto miedo, el pueblo no quiere ir. ¿Por qué no quiere ir? Porque sabe que hay algo terrible que está por suceder. Y hay una norma muy fuerte que viene sobre Israel. Pero originalmente el corazón de Dios es un corazón de gracia. Un corazón de gracia. Miren, usando el ejemplo de la llave, pero de otro caso. Cuando yo cumplí 18 años, yo cumplí 18 años. Yo creo que el mismo día o al día siguiente, yo estaba dando mi examen para conducir. ¿Ustedes lo hicieron algo parecido? Sí. Que habíamos esperado no sé cuánto tiempo para poder manejar el auto. Lo había aprendido o me enseñaban desde mis 11 años. O sea que ni los pedales llegaban. ¿Se acuerdan que a uno le enseñaban así de esa manera antes? Bueno, no sé cómo lo hicieron con ustedes. Quizá ustedes estuvieron en una escuela. Yo no fui a ninguna escuela. A mí que mi papá, mi abuelito, y auto que agarrábamos, alguien paleteado nos ayudaba y nos enseñaba. Y recuerdo que esperaba con ansia el día que llegara mis 18 años para que mi papá me diera permiso para manejar el auto. Y llegó el día. 18 años. Julio mismo 84. Y recuerdo que mi papá y mi mamá salieron ahí de la reja de la casa y estaba el auto ya en la calle y mi papá hace así. Y yo veo la llave, ¿no? Y hago así. Y entonces teníamos un escarabajo, un Volkswagen de ese tiempo. Y entonces yo entro al auto, no había tipi, que había que hacerle con la llave nomás. Y los dos mirándome, ¿no? Y yo los miraba, me senté, cerré, tuve un suavecito para que no me golpeara muy fuerte el auto, partir con mucho cuidado, ¿verdad? Y ahí yo como que... Y me dieron permiso para ir a ver unos amigos. Tenía que recorrer un montón de trechos para ir allá. Harto en realidad. Y el cuento es que ahí voy yo, en el auto, y lo voy viendo en el retrovisor. Mi papá y mi mamá así mirando y di vuelta a la esquina. Pero cuando di vuelta a la esquina, ahí estaba yo, solo. ¿Y qué podía hacer? Podía ir a full, a todo dar, ¿verdad? Y rajar el auto. Mira, un detalle es que no le saqué el freno más hasta que llegué a la casa de mis amigos. Me di cuenta cuando llegué a la casa de ellos. Por eso cuando a la vuelta me volví, el auto parecía Fórmula 1, porque me había puesto acostumbrado a pisar fuerte. Pero el punto es el siguiente. Me dieron la llave y yo podía hacer muchas estupideces con eso. Pero si tú logras vivir como un adulto, vas a saber aprovechar la oportunidad que te están dando. Y una cosa que hemos aprendido algunos es que si lo hacemos bien, te van a prestar el auto de nuevo, ¿no? Si el auto vuelve entero, ya es una gracia. Pero si vuelves a la hora que dijiste, y si después le pega una lavadita al auto uno, ¿entiendes lo que estoy hablando? Sí. Como un adulto. Yo asumo una responsabilidad. Como cristiano, asumo mi responsabilidad. Porque esto es por gracia, es un regalo. A ti te pasan la llave. Obviamente que cuesta la vida de nuestro Señor. Esto es un precio gigante. O sea, no hay nada que se pueda igualar. Pero entonces me dan este regalo y yo tengo que tomarlo con responsabilidad. Lo mismo fue con Adán y Eva, ¿no? Le pusieron ahí y dijeron, todo esto es de ustedes, cuídenlo. Pero luego, a causa del pecado, el hombre
va a necesitar un guardián, un supervisor. Y por eso, por el pecado del hombre, viene la ley. ¿Para qué? Para tener un supervisor, alguien que te diga, esto sí, esto no. Y lo hace Dios como buen padre para poder protegernos de nuestra propia inmadurez. Para eso vino la ley, para protegernos como niños. El Evangelio de la Gracia nos da libertad para elegir y nos da poder para tomar decisiones correctas. Pero en cambio la ley nos impone normas y reglamentos. Por razones de hora yo voy a avanzar, no me tengo tanto, pero aquí yo pensaba, ¿cuánta gente viene a la iglesia? Y de repente, quizás a ustedes, pero a mí particularmente, vienen muchas personas y me dicen, pastor, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede tomar esto? ¿Y puedo tomar un poquito? ¿Y puedo hacer esto acá? La gente pregunta si puedo ir al cine, ¿y qué tipo de película? ¿Y cómo es? Y yo digo, pero se supone que así no funciona. No funciona así. Cada uno solo debe asumir su propia responsabilidad y actuar con madurez. Ahora, yo entiendo que lo que hace Moisés, o no él, sino que él es el mediador, dice la Escritura, es traer esta ley para nuestro propio bien. La ley era buena porque en medio de todo el caos del pecado necesitamos a veces normas claras. Y nos trataron como niños. Mira, a mí me encanta ver a David ahí, tiene 18 años, la verdad me emociono. Yo he visto este video algunas veces, pero igual como que me impacta verlo, ¿no? Y 18 años, compadre, y moviéndose, y ahí como que está, yo veo el ritmo y veo como debe estar palpitando su corazón. Pero las experiencias, yo me gozo porque ahora está él asumiendo su propia responsabilidad. Bautizó a alguien a los 18 años, yo en mi vida había hecho eso, muy posteriormente. Veo como Dios crece en ellos maduros y me alegra tanto que estén buscando al Señor. Él es responsable. Pero ahora, como papá, antes de los 18 años, con ese mismo David, teníamos nosotros que ponerle reglas. Oye, David, hasta ahí nomás. Ayer íbamos pasando con la Nemica en el auto y veíamos unos niños que vienen a un condominio cerca por acá y estaban al borde de la reja del condominio. Al borde de la reja. Tienen una piscina enorme, tienen pasto para jugar en un montón de lugar para estar, para disfrutar. Pero los dos cabros chicos estaban ahí al lado de la reja, pero así al lado de la reja. Y yo pensaba, así somos nosotros, queriendo salir de la baranda, queriendo salir de lo que está ahí, del ambiente seguro. Siempre está como el desafío, ¿qué habrá más allá? Y a veces nosotros necesitamos que el Señor nos trate como niños. Y ese era el objetivo, demostrar que Israel, el pueblo de Israel, necesitaba este tutor, este ayo que dice la Escritura, este guardián, que era la ley, para llevarlos a la gracia. No que se iban a ser salvos por la ley, nunca fue así. Era sencillamente alguien que los protegiera, algo que los protegiera de sí mismos. Y por eso dice, no robarás, no matarás, no codiciarás nada en tu prójimo. Adorarás al Señor tu Dios en primer lugar, guardarás el día de reposo. O sea, vienen montones de estas 10 normas que después se van transformando en un número mucho mayor de normas. Los judíos y los escribas y fariseos contaban todo esto y llegaban a la suma de 613 mandamientos. No eran solo los 10 mandamientos, había una sumatoria. Y parece que Israel estaba ahí. Y todos controlándose, no todos apretados. Hoy no se puede escupir un día de reposo. Hoy te voy a pasar con tu mamá. Vivían así como niños. Entonces cuando Jesús llega con este Evangelio de la Gracia es tan chocante para ellos, porque están acostumbrados a que le anden diciendo las cosas. Y muchos de los que de nosotros llegamos a la iglesia, estamos acostumbrados a que nos digan las cosas. Y de repente llegas a una iglesia y te dicen, ¿sabes, hermano amado? Aquí está, a los que llegaron, Pepe, aquí al Jaime, las llaves, Daniela, las llaves. Y tú dirás, no, pero yo soy muy nuevo. Pero es que tenemos que asumir que vivimos bajo la gracia. Y vivir bajo la gracia es que Dios nos va a tratar como adultos. Va a decirme, Waldo, tú eres responsable de lo que pasa con tu vida, en tus pensamientos y en tus acciones. Yo no le puedo echar la culpa que la niña andaba con minifalda. ¿Cómo? Entonces voy a obligar a todas las mujeres para que ellas no me tienten. Debo vivir como un adulto, asumir mi propia responsabilidad. Lo que pasa aquí
es mi responsabilidad. Debo vivir el Evangelio como un hombre grande, como una mujer grande. Aquí debe haber santidad. Aquí comienza la santidad. Aquí comienzan los buenos pensamientos. Aquí comienzan las buenas acciones. Aquí es cuando yo decido ser un hombre fiel. Aquí es cuando yo digo voy a ser un cristiano que ama al prójimo. Aquí comienza. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque esto nadie lo ve. Porque hay gente en la iglesia, no digo ustedes, ninguno de ustedes obviamente, que se comportan como niños. Mira como yo ando sirviendo, todo visible, ¿verdad? Pero su corazón está lejos del Señor. Nos gusta a veces aparentar que somos buenitos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y a veces andan buscando que alguien les resuelva su vida. No, miren, no hagas esto, haz esto, anda para allá, muere, doble a la izquierda. Y en realidad así no funciona. Porque el Evangelio es para adultos. El Evangelio es para adultos. Gálatas 3:23 al 25 dice: y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Ayo significa como tutor, como guardián, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estoy bajo el guardián. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con la ley? Cuando uno es un hombre responsable, cuando tú tienes a Cristo en el corazón, el mayor deleite es hacer la voluntad de Dios. No hay mayor deleite en el hombre cristiano y la mujer cristiana que hacer la voluntad de Dios. Entonces no miento y me deleito en no mentir. No robo y me deleito en no robar. Y le hago caso a Dios y hago su voluntad y no la mía. Y me deleito en hacer su voluntad. Si no, ¿sabes lo que va a pasar cuando crear un evangelio? Es que, a ver, quizás Dios no me está mirando, Dios me llamó, me hizo tal llamado, pero yo voy a tomar unos días de vacación, ¿verdad? Y no voy a hacer esa voluntad de Dios. Voy a ser como el niño rebelde de la iglesia, ¿no? Que no me pillen, voy a andar buscando cómo hacer pillería, como haciendo cosas por debajo, hablando mal de otros, generando confusión. Hermanos, vivamos como adultos, como hombres y mujeres responsables de lo que Dios nos ha dado. La ley nos obliga a obedecer. El Evangelio nos libera para la obediencia. ¿Lograron eso? ¿Lo agarraron? ¿Lo repito? La ley nos obliga a obedecer, pero el Evangelio, la gracia, nos libera para la obediencia. Nos hace libres para obedecer. Esa es la diferencia. Gálatas, ya lo leímos. Las normas pueden protegernos, ¿entienden? Las normas que nos dan nuestros padres son para protegernos. No robe, no mate. Se lo puso así Israel también. Pero solo la gracia puede transformar nuestras vidas de manera verdadera y profunda. Miren, la ley, la Biblia, pueden usarla como una protección. Sirve. ¿Qué les voy a decir? Si ustedes le hacen caso a esto al dedillo, les va a ir súper bien. Yo no lo discuto. Así nomás es. Pero si yo vivo como tratando de cumplir y a veces andando jugando como que a veces cumplo a medias, o como que ando preguntando a la gente si puedo hacer o no puedo hacer esto, nunca seremos transformados. Nunca seremos transformados. Hay gente que en todos estos años en el pastorado, muchos jóvenes han venido, y no tan jóvenes, a decirme, ¿sabes? Me gusta tal persona, me dicen. Son solteros, o digo, en otra situación. Y yo les pregunto, ¿y qué es de ella o qué es de él? Bueno, mira, no es cristiano, pero puede que se convierta, me dicen, ¿no? Y yo estoy orando para que se convierta. Y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Cuando si la Biblia dice que no es en esa dirección. Debo buscar a alguien que tenga mi fe o que crea en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así yo debo encontrar a alguien. Yugo igual, no yugo desigual. Y después toman malas decisiones, les va mal, cosechan lo que ellos sembraron y después vienen a quejarse con el pastor porque no me advertiste. Y no asumen nunca su propia responsabilidad.
Siempre es bueno echarle la culpa a alguien, ¿no? Es que no me dijeron, no me advirtieron, nadie me señaló. Pero hermano, tú tienes las llaves. Tú sabes para qué están ahí las barreras de contención en el camino. Estábamos leyendo el otro día. ¿Se imagina que esas barreras de contención no estuvieran? Y a veces nos quejamos de que están ahí. Me molesta, no digan, no, que es para tu bien. Pero el que es maduro en la fe, la usa para su beneficio. No es que estamos como siendo comprimidos, como que me siento como atado. Las normas de algunas personas pueden cambiar el comportamiento, pero solo la gracia cambia el corazón. La gracia transforma, la ley solo modela. La gracia no solo borra el castigo de nuestro pecado, sino que nos da poder para vencer el pecado en nosotros. Tengo la sensación que tengo que parar ahora. Es tanta información, tantas cosas en nuestra mente. Y por otro lado, esta es la palabra que creo que es para nosotros hoy día. Nos han llegado muchas bendiciones, hermanos, pero tenemos que asumirlas como adultos, no como niños. No voy a andarme yo peleando de quién entra primero y quién sale primero. Que si me invitaron a hablar, no me invitaron a hablar, o que si yo voy a ser destacado o no voy a ser destacado. No vamos a andar haciendo esas cosas. Tenemos que comportarnos como adultos. ¿Y qué vamos a hacer? Amar a la gente. Cumplir el llamado de Dios para nuestra vida. Ejercer los dones que Dios nos ha dado. Y dar gracias a Dios porque nos ha dado esta gracia tan maravillosa que nos permite obedecer al Señor, pero lo hacemos por gracia, por gratitud. Amén. Bueno, vamos a orar. Yo quiero invitar a algunos de ustedes que quizás hoy necesitan pasar de niñez a adultez. Algunos que necesitan decir, Señor, ahora yo quiero vivir como un adulto, no más como un niño. Y quiero invitar a aquellos de ustedes que necesitan oración, que puedan pasar adelante. Hay oraciones que nos avergüenzan, pero esta es una buena oración. Yo creo que, ¿se acuerdan de esas cosas que yo aprendí, que esas lecciones? Es mejor vivir, ponerse rojo una vez que vivir rosado toda la vida. Es mejor hacer eso. Entonces cuando uno se acerca al Señor, es para establecer pacto con Él. Y tú puedes decirle hoy día al Señor, yo ya no más como niño. No voy a ser el niño mañoso, taimado, ¿verdad? No, yo ahora voy a ser ese hombre, esa mujer, y voy a asumir mi lugar.